Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos de una vez este Notiparaco con esa olla a presión, con ese sancocho, con ese drama, con ese bochinche que llegó directamente desde Guatemala y que aquí los medios de comunicación empezaron a difundir como una verdad absoluta. Mejor dicho, ayer se armó tremendo boroló, ayer tramó tremendo zaperoco y salieron los mismos de siempre, el uribismo, la ultraderecha, los medios de comunicación vendidos al poder y toda esa cantidad de mercenarios prepagos y que se deben a la agenda política que ponen los banqueros. Y entonces titularon, casi llegando la medianoche, que sí, que es que la fiscal de allá, general de Guatemala, la señora Porras, había mandado a encanar al señor Iván Velázquez, exministro de Defensa en Colombia, y a la señora fiscal, la señora Luz Adriana Camargo. Mejor dicho, que hoy que sí, que ya iban para la cárcel y que circular roja de la Interpol, que porque estaban vinculados en los sobornos de Odebrecht. Entonces que Iván Velázquez era un corrupto, que mejor dicho le lavó la cara a un poco de gente y sacó de la guandoca a todos los que recibieron sobornos de Odebrecht. Y entonces uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cuál es el bombo que están armando estas de ahora? Porque está Vicky Dávila desesperada armando este chisme tan horrible, porque es que a Vickycita le gusta mucho el chisme. Y es que aquí lo que ocurre es que el señor Iván Velázquez encanó a más de 200 políticos corruptos allá en Guatemala y los mandó directamente a donde tienen que estar, a la cárcel, cosa que no han hecho acá los hijos de la justicia en Colombia con la gente que recibió sobornos de Odebrecht. Mi querido amigo Oscar Iván Zuluaga, mi querido amigo Iván Duque, mi querido amigo Juan Manuel Santos, el papá de Andrea Nieto, todos presuntamente recibiendo sobornos de Odebrecht. Pero como ahí estaba el fiscal cianuro, el señor Neira, el señor Martínez Neira, Néstor Humberto Martínez Neira, pues ninguno se fue a la guandoca. Pero ahora que nos estamos dando cuenta cuál fue la tracamandada de mierda que recibieron los sobornos y que se beneficiaron de esos sobornos, entonces ahí sí que encanen a Iván Velázquez y la justicia de Guatemala, que es un país de izquierda, decían los fachos de acá de Colombia, que se lo lleven para la cárcel. Y toda esta sanguaza la armaron al mismo tiempo que decían, Petro es el culpable porque ese guerrillero fue el que puso a Iván Velázquez ahí. No, es que a este país se lo llevó el comunismo, el castrochavismo y la corrupción. Pero resulta que entonces cuando Petro sale a responder y explica muy bien, vuelven y lo atacan la jauría de impresentables, estos prepagos de los medios de los banqueros, diciendo que Petro es el responsable directo. Pero entonces adivinen otra vez qué pasó, porque es que estos hijos están acostumbrados a pasar penas y acostumbrados a pasar vergüenzas. El señor presidente de Guatemala, el señor Arévalo, lo que dijo fue, ay, vengan un momentico, yo no estoy autorizando nada y la fiscal general de la nación de acá, esta señora es una corrupta también. Entonces háganme el favor y no se metan con el país vecino y no vengan aquí a formar una guerra diplomática, por favor les pido. Y entonces los periodistas de este país, acostumbrados a la mentira, al bochinche y acostumbrados a armar estos producto de su falta de profesionalismo y de los arrodillados que están al poder, les tocó recular, porque es que siempre reculan. Ay, no, es que ahora no me era mentira, era mentira, yo no me desentiendo eso. Blue Radio, la W, Caracol, RCN, la FM, la básica de Caracol, dicen no. Ay, nos toca otra vez meternos la cabeza dentro del culo, porque Petro nos volvió a peinar. ¿Hasta cuándo este castrochavista comunista nos va a hacer quedar en ridículo y nos va a peinar todo el tiempo? Por favor, ya no más. Y el tal escándalo y los sobornos de Odebrecht entonces termina nuevamente en otra mentira de los medios de comunicación. Pero es que hay algo más. El señor Iván Velázquez es detestado por la paracamenta colombiana, entre esos el jefe máximo de los paracos, don Alvarín Pingüín, don Alvarito Uribe Vélez, el culibajito bandido que decía, ay señor, hay que mandarlo a la cárcel.
que se vaya a la cárcel. Él es el culpable de que yo esté perseguido. Es que los sobornos de Odebrecht eran huevitos. Es que había que sobornar si queríamos ganar. Y hay que decir que Iván Velázquez está detrás también del parqueadero Padilla, que fue la investigación que terminó dictaminando toda la parapolítica en Colombia. Cómo los paramilitares se juntaban con los políticos y gamonales de este país. Gente divinamente, caray, gentes de bien, que terminaron poniendo a Álvaro Uribe Vélez en el poder. Y no es que yo quiera ser un jetón, y no es que yo quiera ser un hablador y un lenguaraz, pero detrás de eso también está el señor Martínez Neira, que tiene injerencia allá en Guatemala, porque es que este señor se mueve por todo lo bajo y por todo lo horrible. Hay que decir que el señor Martínez Neira está detrás de las muertes de la familia Pizano, presuntamente, pero hay más, porque es que siempre hay más. Estos parece que no se llenaran nunca. Martínez Neira es el mismo que tiene una pelea con Armando Benedetti, y Armando Benedetti le termina ganando el pleito a Martínez Neira, diciendo que en efecto el señor Sarmiento Angulo sí recibió sobornos de Odebrecht. Es que esto es una novela de hijo, es una novela de ratas, porque entonces al señor, ay sí señor, al señor divino, al que se le rinden acá todos los uribistas, Sarmiento Angulo, lo termina multando la justicia de los Estados Unidos por recibir sobornos. Y ahí no vimos a los periodistas prepagos arrodillados al poder salir a decir: ese es un viejo hijo ladrón, mírenlo cómo recibía soborno. No, todos salieron a lavarle la cara a Sarmiento Angulo, pero hoy les tocó recular. Y es que la alegría que uno siente cuando al periodista se le descubre, y ese es el odio que le tienen a Petro, y ese es el odio que lo tienen a los influenciadores y a los youtubers y todo, es que los hacemos pasar vergüenzas. Háganme el doble hijo favor, pues. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Ay, armé tremendo escándalo con eso de Odebrecht y Guatemala. Y Petro me metió que tremenda peinada. No supe qué responder, porque es que yo nunca sé qué responder. Me puse a abrir el guarguero, el gaznate, a acusar a Petro y terminé acusada yo. Ay, porque es que todo el mundo sabe que yo era amiguísima del fiscal Barbosa, tan lindo, el que se la vive y se la goza, divino. Y en Néstor Humberto Martínez, al que nunca, escúchese bien, jamás le recibí un vaso de agua, jamás. No quería terminar ahí, embalsamada, uno no sabe. Pero me va a tocar ir a un unicentro y preguntarle a la gente que si Petro me peinó. Me van a decir todos que sí, pero yo no voy a publicar nada. Y además me estoy cayendo en las encuestas. Ya la gente está aburrida de mí. Es que ya la gente no come cuento de que Tito y de que Fritanga, no sé qué hacer. Porque si me pongo a debatir con Petro me sigue peinando y voy a quedar calva. Porque Petro es tan inteligente y yo no. Porque nadie me dice qué es lo que le tengo que contestar a ese guerrillero. No puede ser. Además yo contraté a Andrea Nieto en semana y parece que el papá de ella también estaba atollado en esos sobornos de Odebrecht. Yo siempre rodeada de la peor plata. No quiero hacer más esto. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Ay, muy difícil esto, muy difícil. Por otro lado, el señor Gustavo Petro termina peinando a la periodista Paola Herrera, que en cambio publicaba una investigación tremenda en donde daba a entender que este gobierno, el gobierno de Petro, se está robando la plata de la salud. Ay, es que uno no puede creer, pero es lo que pasa. Equipos básicos de salud, así se repartieron con fines políticos uno de los programas bandera del gobierno de Petro. Nuevas pruebas en Poder de Cambio, el medio de comunicación del señor Joir Ackerman, que nunca fue capaz de decirle a este país que estaba recibiendo plata de multinacionales que financiaban paramilitares. O sea, le lavaba la cara a esas multinacionales, pero es que es Joir Ackerman, es que esto no se puede decir. Salieron en defensa de él Félix de Bedú, Daniel Coronel, Daniel Zaperos
Ospina, es que no, cómo se meten con Félix de Bedú, amiguísimo de Laura Sarabia, por cierto, que después vamos a decir acá en este noticiero. Vamos a los hechos, a ver cómo es que Petro desmiente nuevamente a los periodistas de Cambio. Háganme el favor. Petro le dice a la señora Paola Herrera: Paola Herrera, en tu afán de destruir el gobierno del Cambio ya te estrellaste en una inmensa calumnia. Acusaste a Roa de interferir en comunicaciones, el señor director de Ecopetrol, gerente, presidente de Ecopetrol, y resultó lo contrario. Roa descubrió la interferencia generada por una empresa norteamericana que estatutariamente debe ser contratada por la Junta, no por Roa, y que era interfiriendo a Roa. La Junta había suspendido el contrato mucho tiempo atrás de tu falsa denuncia, Paola. Esta vez, con esta falsa denuncia de la plata de la salud de los colombianos, olvidas decir que los equipos básicos de salud, equipos de atención preventiva y primaria que recorren el país son contratados por hospitales cuya propiedad es municipal y no nacional. Mucho de este trabajo incluso es contratado por gerentes de hospitales municipales de la oposición, y la gente no sabe que ese programa nacional diseñado por el gobierno del Cambio. Señora Paola Herrera, se ganó la peinada de Petro, pero es que aquí los periodistas divinamente, caray, gentes de bien, carachas, y no hacen lo que les diga el patrón, y no siguen la agenda política del banquero y los intereses de los dueños de los medios, no pueden trabajar, no pueden poner el plato de comida allá en la casa, y por eso el odio al youtuber, el odio al gamín bachiller de Levi Rincón, el odio a los demás youtubers, porque es que estos hijos nos están quitando el trabajo, y aparte lo están haciendo honesta y sinceramente, y aparte de eso monetizan en YouTube. Es que no puede ser que esta plaga de sean los que tienen la información ahora. Háganme el favor, pues. De forma muy violenta. Yo creo que lo más insignificante es la solicitud de una orden de captura en mi contra. Lo más alarmante es que hay al menos 60 operadores judiciales, fiscales, asistentes de fiscales, los jueces de las mejores calidades de Guatemala que hoy están en el exilio y que han sido acogidos por el gobierno de los Estados Unidos, quien les ha dado el refugio y les ha permitido tratar de reconectar su vida en unas circunstancias muy complejas, lo cual para ustedes debe significar lo que esa persecución en realidad ha sido. Para esos funcionarios con los que trabajamos, toda mi solidaridad, y yo mantengo contacto, por supuesto, con ellos, y hago parte de sus causas, naturalmente, como en lo personal, Entonces, los inconvenientes que me genera a mí hoy y a la institución, porque esto daña a la Fiscalía, por supuesto que son muy graves, pero no tienen comparación con lo que han sufrido esos guatemaltecos que hacen parte del Poder Judicial y que han sido infamemente perseguidos. Señor. Y para terminar este notiparaco, pues Petro termina peinando también a doña Viquisita Dávila, que salió a hacer tremendo show con lo de Iván Velázquez y la fiscal Camargo. Hay que decir que Vicky Dávila atacó a Camargo cuando se estaba ternando para ser fiscal. Es que Vicky está en todo lo atollado de este país. Salió a decir que Petro tenía que darle explicaciones de lo que estaba pasando en Guatemala, que Petro tenía que poner la cara, que mejor dicho, que hiciera el favor de darle y se fuera para la cárcel. Petro le termina diciendo a doña Viquisita Dávila, gente de bien, caray, casada con un familiar del clan Geneco, clan de paramilitares, divinamente también, caray, que señora, es que usted ha tenido mucha relación con fiscales arrodillados al poder. Recuerde la relación con Néstor Humberto Martínez Neira, recuerde la relación con el señor fiscal Barbosa, los negocios que tenía Semana con la Fiscalía, porque es que Semana le enviaba revistas gratis a la Fiscalía presuntamente, pero es que era un contrato que tenían, la información que le llegaba directamente de Barbosa a Vicky Dávila, y cómo Vicky Dávila utilizó esta información para hacerle oposición a Petro a punta de bochinches y así mismo lanzarse a la presidencia de la República. Es que Viquisita sí sabe cómo moverse, que gonorrea todo lo que tiene que ver con Vicky Dávila, pero también a Vicky Dávila se le recuerda
recuerda que Néstor Humberto Martínez era muy cercano a ella y que presuntamente obvió y escondió las pruebas que habían que vinculaban a la gente de bien del Centro Democrático con los sobornos de Odebrecht. Nunca escuchamos a Vicky Dávila denunciar a Oscar Iván Zuluaga. Nunca escuchamos a Vicky Dávila denunciar a Luis Carlos Sarmiento Angulo, que sí recibieron esos sobornos y que además de todo fueron condenados. Es que hay pues, a multas, y ya el señor Oscar Iván Zuluaga le tocó reconocer que en efecto recibió ese billete. Pero a Vicky Dávila le queda más el discurso: ay, es que hay que sacar a Petro, que el castrochavismo y el comunismo. Pero Petro, cuando la peina, entonces sale a victimizarse, a decir que todo es, ay, están coartando la libertad de expresión, porque así es la fachamenta de este país. ¿Gobierno nacional? Ya hay un borrador. Esta tarde se va a estudiar con otras personas que están al tanto del estudio. Es posible que si usted quiera a las 5 o 6 de la tarde puedo bajar, y si me permiten las personas estudiosas, expresidentes de la Corte Constitucional, sustentadores de argumentadores, magistrados y auxiliares de la Corte Constitucional, que nos vamos a reunir hoy a las 3:30, 4 de la tarde, nos vamos a reunir para seguir estudiando cómo es que se debe hacer el decreto. No es que si se debe hacer el decreto o no, sino cómo es que se debe hacer el decreto. O sea que entonces sale el decreto con la convocatoria. El decreto va a ir, el decreto se está estudiando, el decreto se está haciendo, ya hay una columna vertebral de este decreto, lo único es cómo debe hacerse o cómo se debe argumentar. Entonces ahí cabe la pregunta de Efraín Cepeda, que les dice, pues si lo van a decretar, retiren la consulta. ¿Si lo van a qué? Que si van a decretarlo, retiren el proyecto que está en el Congreso. La segunda. Yo le he dicho varias veces que para defender los derechos de la clase obrera, para restaurar los derechos laborales de la clase obrera, vamos a jalarle al plan A, B, C, D y E. Fíjense que el de la mini reforma, que se les mandó urgencia e insistencia, no lo han querido debatir. El que se revivió y que revivimos nosotros se está discutiendo. Está el de la consulta 1.0, como ustedes han dicho, y está el 2.0. Aquí lo que queremos es que los trabajadores tengan derechos, y lo único que hemos visto es a Efraín Cepeda haciendo actos espurios, ilegítimos, fraude, trampas y jugadas para que los trabajadores no tengan ese. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon, a mi comunidad de YouTube y a todos los que hacen posible este noticiero. Si no fuera por ustedes me estuviera muriendo de hambre. Amigos míos, los quiero mucho.